La historia no comienza triunfalmente, ni bajo la luz de la promesa, sino en los oscuros callejones de Tampa, Florida, donde el aire olía a puros enrollados y al amargo regusto de la explotación. Era el 15 de noviembre de 1914, cuando un niño nació en un mundo ya saturado de rumores y deudas que no podían pagarse solo con dinero. Ese niño era Santo Traficante Jr. Para la mayoría de los recién nacidos, el futuro está en blanco, un pergamino sin escribir a la espera de que la oportunidad escriba sus letras. Para Santo, el pergamino ya se había llenado con letra irregular antes incluso de respirar. Ser hijo de Santo Traficante Senior, el patriarca siciliano que reinó sobre el submundo de Tampa con una disciplina implacable, no era una bendición, era un legado envenenado, una corona de espinas disfrazada de herencia, y se le impuso antes de que comprendiera el peso que conllevaba. Se mecía entre contradicciones, la calidez de las tradiciones sicilianas y la escalofriante presencia de un padre que gobernaba mediante el miedo y el cálculo. La mesa familiar rebosaba de pasta, vino y risas, pero bajo esa apariencia se sentaban hombres que no reían con libertad. Su risa era cautelosa, con un matiz amenazante, como si cada historia que contaban llevara una advertencia oculta. En estas reuniones, el joven Santo no era solo un hijo, sino un observador que se entrenaba en silencio. Los barrios italianos de Tampa, construidos por inmigrantes que habían cruzado océanos para escapar del hambre, ofrecían la resiliencia como su mayor virtud. Pero la resiliencia, en el mundo de los traficantes, se agudizaba hasta convertirse en algo más duro, en armas. Crecer allí significaba asimilar la ley tácita. La supervivencia no pertenecía al más fuerte ni al más bondadoso, sino al hombre más astuto que sabía cuándo no confiar en nadie, ni siquiera en la sangre. Los inmigrantes italianos llegaron a Florida aferrados a sus sueños, pero estos fueron rápidamente aplastados bajo las botas de los padroni, depredadores en su propia lengua. Imponían salarios, controlaban las viviendas y se aprovechaban de los vulnerables como buitres de la carroña. Cada dólar era medio dólar una vez que los padroni se llevaban su tajada, y cada trabajador era reducido a un peón en su tablero de ajedrez torcido. La violencia y la tensión racial eran constantes, acentuadas por linchamientos que marcaban el suelo de Tampa. Para la comunidad italiana en general, estas humillaciones fomentaron la unidad, forjaron enclaves y mantuvieron tradiciones de teatro, música y fe. Pero para familias como los traficantes, alimentaron algo más: la determinación no solo de sobrevivir dentro de este sistema, sino de doblegarlo hasta que les sirviera. Nacer en un clima así significaba heredar la desconfianza con la misma naturalidad con la que se hereda un apellido. Y el joven Santo la heredó con creces. La escuela no era un santuario para él, era una demora innecesaria. Su padre no soportaba los libros de texto cuando la calle misma ofrecía la educación más auténtica. Para el 9º grado, Junior abandonó por completo el mundo académico, cambiando las pizarras por las trastiendas de tabaquerías y casas de juego. Donde otros niños estudiaban álgebra, él estudiaba influencia. Donde otros recitaban poesía, él recitaba las reglas del silencio, la lealtad y la manipulación. Las clases de historia trataban menos de presidentes y revoluciones, y más del ascenso y la caída de capos de la mafia, cuyos imperios se extendían más allá de lo que cualquier gobierno se atrevía a reconocer. Para Junior, la educación no se trataba de iluminación. Se trataba de sobrevivir en un mundo donde una palabra incorrecta podía ser tan letal como una bala. Cada falta a clase era un paso más hacia el mundo donde la sombra de su padre se cernía más.
Esa sombra no era meramente paternal, sino tiránica. Santo Senior no era simplemente un padre, sino un soberano, un hombre cuya presencia silenciaba las salas y cuya mirada congelaba la ambición. Para el niño, cada interacción era una lección de miedo disfrazada de reverencia. El imperio del padre se había construido a base de apuestas, sobornos y alianzas forjadas en habitaciones llenas de humo. Y se esperaba que el hijo no solo heredara, sino que lo comprendiera intuitivamente. Admiraba a su padre, sí, pero la admiración estaba entrelazada con el temor. La admiración por sí sola no podía borrar la conciencia de que los hijos de los reyes a menudo se convierten en sacrificios a los mismos tronos que heredan. Cada vez que Junior veía a su padre contar fajos de dinero o negociar con socios, se preguntaba, ¿era esta mi herencia o mi aviso de ejecución pospuesto? La década de 1930, con la caída de la prohibición, trajo prosperidad a los traficantes, mientras que otros luchaban por adaptarse. Las loterías de bolita prosperaron en los callejones de Tampa, las conexiones en La Habana se enriquecieron y el imperio familiar se expandió como la hiedra. Junior, aún joven pero ya no ingenuo, no era un espectador pasivo. Era un aprendiz formado no con instrucción amable, sino con la inmersión en el peligro. No necesitaba una iniciación formal, porque su propio nacimiento era suficiente iniciación. Ya se rumoreaba que no solo era el heredero, sino un estratega en formación, alguien que observaba y escuchaba con una intensidad desconcertante. Para los forasteros parecía demasiado joven, demasiado educado, pero bajo esa apariencia los cálculos giraban silenciosamente como engranajes. El lenguaje mismo se convirtió en un arma que aprendió a manejar. En Tampa, la mafia hablaba tampan, una lengua bastarda entre el siciliano y el español, creada para engañar a la policía y camuflar órdenes en conversaciones informales. Era la banda sonora secreta de tratos y traiciones. Para Junior, dominar el tampan era menos una cuestión de fluidez que de poder. Cada frase era un escudo, cada sílaba una daga oculta. Dominar el lenguaje significaba imponer silencio, convertir las conversaciones en laberintos donde solo los iniciados podían encontrar la salida. Al aprender este dialecto, Santo aprendió la esencia de la supervivencia de la mafia. Nunca ser comprendido del todo, nunca ser visto del todo. Aun cuando heredó esta educación en la sombra, se vislumbraban otras vidas, frágiles y fugaces. Su matrimonio con Josephine, una mujer siciliana estadounidense cuya calidez contrastaba con su fría herencia, le ofreció momentos de respiro. A ella no la seducía el poder, sino la sencillez de la vida, el ritmo de cocinar, el acto de viajar, la comodidad que se entretejía en días cargados de amenazas. Juntos tuvieron hijos, formando una familia que desde fuera parecía normal. Pero esta normalidad era un velo tenso, porque ni siquiera enamorado, Santo podía desprenderse del peso del imperio. Vivió dos vidas, una envuelta en la calidez del cuidado de Josephine, la otra enredada en la fría maquinaria del crimen. Para la década de 1940, el niño nacido en las sombras se había convertido en un hombre que las ejercía. Su ascenso fue discreto, pero innegable. No buscó la extravagancia de otros capos. Su fuerza residía en ser subestimado. Sus allegados murmuraban que podía medir la lealtad de un hombre con un apretón de manos, que su semblante sereno ocultaba una mente que constantemente planeaba la supervivencia. Donde otros rugían, él hablaba con suavidad. Donde otros blandían amenazas, él dejaba que el silencio las ahondara. Y sin embargo, en cada gesto estaba el inquebrantable recordatorio de que era el hijo de Santo Senior, el heredero no solo de la riqueza,
sino de un código escrito en traición, violencia y astucia. Y a pesar de todo, una verdad persistía, pesada como una soga. Los imperios nacidos en la oscuridad rara vez sobreviven al amanecer. Junior lo sabía. Había presenciado traiciones con precisión. Había visto a reyes caer con la misma facilidad que peones. Tampa era solo el crisol, La Habana la inevitable siguiente etapa, y finalmente Washington la arena donde su nombre susurraría como una maldición. Pero en estos primeros años, el niño solo llevaba una pregunta en la médula de sus huesos. ¿Ascendería como un gobernante recordado por su astucia, o se derrumbaría como un peón más, consumido por las mismas sombras que lo engendraron? La década de 1940 se desarrolló como una obra de teatro escrita con humo, whisky y susurros, y Santo Traficante Jr. estaba listo para salir a la luz. Tampa le había dado el crisol, pero ahora el fuego exigía expansión. Las casas de juego vibraban con dados y barajas, las loterías de bolita inundaban los callejones con falsas esperanzas, y los cargamentos de droga viajaban por venas invisibles que latían por toda Florida. Junior ya no era simplemente el hijo de un patriarca temido. Se había convertido en el estratega que tejía estas operaciones con serena precisión. Su reputación se extendió como un reguero de pólvora, susurrada de boca en boca. Este era un hombre que no se inmutaba, que no gritaba, que tomaba decisiones con la serena crueldad de un cirujano que corta sin titubear. Y en un mundo donde cada error de cálculo podía costar una vida, esa calma era más aterradora que la rabia. Había aprendido mucho de su padre, pero no era una simple réplica. Donde Santo Senior gobernaba con puño de hierro e intimidación visible, Junior aprendió el sutil arte de la invisibilidad. Era el capo que prefería fundirse con la multitud. Dejar que otros lo subestimaran hasta que la trampa se cerraba con un efecto devastador. Su brillantez residía en la paciencia, en esperar a que sus oponentes se rebelaran antes de atacar. En los oscuros pasillos de las tabaquerías y restaurantes de Tampa, su palabra era ley, aunque rara vez la pronunciaba en voz alta. Los hombres que trataban con él a menudo se quedaban más inquietos por su silencio que por las amenazas de otro hombre. Para Santo, el poder no residía solo en el dinero o la fuerza física, sino en el dominio de las apariencias, en controlar lo que otros creían saber. Pero Tampa nunca estuvo destinada a ser su jaula. Al otro lado del Caribe, La Habana brillaba como una joya del vicio, y Traficante la deseaba. Cuba, bajo la primera presidencia de Fulgencio Batista, abrió sus puertas de par en par a hombres como él. Casinos, clubes nocturnos y burdeles proliferaron como templos de neón, alimentándose del hambre de los turistas y la codicia de los criminales. Batista, siempre oportunista, concedió a la mafia permisos y protección a cambio de riqueza y lealtad. La Habana no era solo un patio de recreo, era una mina de oro envuelta en ron y ritmo. Y cuando Santo Jr. llegó para reclamar su lugar, se encontró en un paraíso a la medida de sus ambiciones. La Habana no lo intimidó, lo recibió, y él forjó su presencia allí como un artista que cincela mármol para convertirlo en un imperio. A mediados de la década de 1940, ya no era solo el heredero de Tampa, sino el socio silencioso de La Habana. Los casinos en los que invertía no eran simples negocios, sino catedrales de la corrupción, donde los dados rodaban como plegarias a la fortuna, y la fortuna solo respondía a la mafia. Los turistas veían el glamour, las bailarinas, el champán sin fin. Tras bambalinas, Santo contaba ganancias, forjaba alianzas y extendía su influencia como tentáculos por cada rincón de la isla.
Su presencia se integró tan estrechamente en la vida nocturna habanera que era imposible separarlas. Incluso cuando cenaba en sus restaurantes o se reclinaba en las butacas de su teatro habanero, no era un espectador, sino un director, orquestando una sinfonía de codicia y deseo. Fue en estos años que Santo descubrió el verdadero valor de combinar la legitimidad con el pecado. Sus inversiones en restaurantes y teatros, en negocios que podían sonreír al público mientras blanqueaban sus oscuras ambiciones, le dieron un manto de respetabilidad. En Tampa, el restaurante Columbia llevaba sus huellas, un recordatorio de que no era simplemente un depredador, sino un hombre que entendía la óptica del imperio. Las apariencias importaban. Las manos limpias podían sacudir las sucias con mayor facilidad si estaban espolvoreadas con harina de cocina o perfumadas con el aroma de negocios legítimos. Su imperio no se construyó solo sobre la fuerza bruta, sino sobre la ilusión del honor, la ilusión de la normalidad, la ilusión de que el crimen y la civilidad podían sentarse juntos a la mesa sin reconocer el apetito del otro. Estas ilusiones eran lo suficientemente poderosas como para atraer no solo a criminales, sino también a políticos, celebridades y empresarios que pasaban por los casinos iluminados de neón de La Habana. El control de la mafia sobre Cuba no era un secreto, era un espectáculo, y el propio Batista era cómplice. Santo se convirtió en algo más que un gángster floridano. Ahora era un operador internacional. Su red se extendía desde Tampa hasta La Habana, desde tratos clandestinos con humo de cigarro hasta conversaciones susurradas con buen vino. En cada mesa se posicionaba como participante y titiritero. Puede que su rostro no apareciera en los periódicos con tanta frecuencia como otros, pero dentro del mundo del crimen, su nombre pesaba como un arma cargada. Quienes lo subestimaban rara vez cometían el mismo error dos veces. Fue en 1946 cuando su estatura trascendió incluso a La Habana. Ese año se celebró la infame Conferencia de La Habana, una reunión orquestada por Charles Lucky Luciano, el arquitecto exiliado de la mafia estadounidense. Bajo las lámparas de araña del Hotel Nacional, los titanes del crimen organizado se reunieron para redibujar el mapa del poder. Santo Traficante Jr. no asistió como un aprendiz despreocupado, sino como un par. Su reputación en el narcotráfico y el juego le aseguró un lugar en la mesa donde se decidían los futuros, y en esas habitaciones inundadas de humo, unió su suerte a los arquitectos del imperio. Ser reconocido en esa mesa no fue solo una victoria, fue una consagración, el reconocimiento de la mafia de que el chico de Tampa se había convertido en un hombre cuya influencia se extendía a través de los continentes. En la Conferencia de La Habana, la postura de Santo fue clara y calculada. El narcotráfico sería el futuro, y él pretendía controlar ese futuro tanto como fuera posible. Hablaba poco, escuchaba mucho, y cuando hablaba, sus palabras llevaban el peso de la inevitabilidad. Los hombres en esa sala, Luciano, Lansky, Genovese, eran leyendas, pero Traficante se fue no como su sombra, sino como su aliado. Desde ese momento dejó de ser simplemente el jefe de Tampa. Era el capo silencioso del sur, un hombre cuyas ambiciones ya no eran regionales, sino hemisféricas, y en su silencio prometía una verdad que aterrorizaba a sus rivales. Su guerra no era ruidosa, pero sí implacable. Cuando la salud de Santo Senior se quebró y la muerte finalmente lo reclamó en 1954, la sucesión no fue dramática, sino fluida. Junior había sido preparado para este momento desde la infancia, y la transición fue tan inevitable como la puesta del sol. Pero la inevitabilidad no es lo mismo que la facilidad.
Heredó no solo casinos y salas de juego, sino también enemigos, deudas y alianzas tan frágiles que podrían derrumbarse con una sola traición. Sin embargo, si alguien estaba dispuesto a llevar la carga, ese era Santo Junior. Su serena precisión, su capacidad de desaparecer en el silencio solo para resurgir fortalecido, se convirtieron en la piedra angular de su reinado. Ya no era un heredero, era el soberano coronado de un imperio construido sobre las sombras. Aún así, cada corona conlleva una maldición. Cuando Santo asumió el trono que su padre dejó, el mundo a su alrededor cambió. Cuba brillaba, sí, pero las revoluciones bullían en el campo. Estados Unidos empezó a desconfiar del alcance de la mafia. Los rivales conspiraban, los aliados observaban y las fuerzas del orden rondaban como lobos. Por el momento, su corona se mantuvo firme. Pero Santo sabía que las coronas forjadas en el crimen nunca se usan sin sangre. La pregunta no era si la corona sería puesta a prueba, sino cuándo y por quién. Y estaba preparado para responder a ese desafío, sin importar el costo. La Habana no era una ciudad cualquiera. Para Santo Traficante Junior, era a la vez patio de recreo y campo de batalla, paraíso y trampa. La ciudad vibraba con la música. Los ritmos sincopados del jazz cubano se filtraban de los clubes nocturnos a las calles donde los turistas se tropezaban bajo las luces de neón. Los estadounidenses adinerados acudían en masa, convencidos de haber descubierto un Edén exótico, un lugar donde el champán fluía como el agua y la moral se dejaba en el muelle junto con sus pasaportes. Pero bajo las luces brillantes se escondía una maquinaria invisible para el viajero ocasional. Santo Traficante veía La Habana no como una ciudad, sino como un organismo vivo. Cada casino un pulmón, cada burdel un corazón palpitante, cada político a sueldo de Batista el sistema nervioso que mantenía viva a la bestia. Y él, más que cualquier otro forastero, estaba a punto de convertirse en su cerebro. El régimen de Batista lo hizo posible, no por accidente, sino por diseño. La Cuba de Batista no era una democracia, ni siquiera una verdadera dictadura en el sentido tradicional. Era un mercado y cada posición de poder tenía un precio. Santo lo comprendió instintivamente. No vino a Cuba a apostar en juegos de azar, sino a invertir en certezas. Su certeza era simple. Con Batista en su bolsillo, La Habana se convertiría en la mayor catedral de la mafia, un santuario de corrupción tan elaborado que rivalizaría con todo lo que Las Vegas pudiera ofrecer. Santo llegó con el porte de un invitado, pero con los cálculos de un conquistador. Para él, La Habana no eran vacaciones, era la conquista disfrazada de ocio, el imperio disfrazado de vida nocturna. Los casinos eran sus joyas, pero no eran simples negocios, eran fortalezas. Cada mesa un campo de batalla, cada croupier un soldado involuntario en su guerra por el dominio. El Tropicana, el Capri, el Deauville, nombres que brillaban en los folletos turísticos, eran para Santo emblemas de poder. Tras cada tirada de dados, tras cada giro de la ruleta, las ganancias fluían hacia redes de corrupción que se extendían desde las costas cubanas hasta los callejones de Florida y más allá. Políticos, famosos, incluso estrellas de Hollywood, paseaban por sus casinos, deslumbrados por las luces, sin saber que financiaban una maquinaria capaz de asfixiar a naciones enteras. Para el público, estos eran templos del placer. Para Santo, templos del control, cada uno afianzando su control sobre el sustento de la isla. Sin embargo, La Habana no era solo cuestión de dinero, era cuestión de legitimidad. Para Santo, quien había crecido bajo la sombra de un padre conocido por su brutalidad, Cuba ofrecía algo más valioso que el dinero: reconocimiento. Allí no era un mafioso más acechando en los callejones.
Allí era un hombre de negocios, un anfitrión, un mecenas de las artes. Invertía dinero en teatros, restaurantes e instituciones culturales, no porque le encantara el escenario, sino porque éste le daba camuflaje. Cada inversión era una máscara, cada ceremonia de inauguración un cambio de vestuario. Para los turistas, era un hombre sofisticado. Para Batista, un socio. Para la mafia, una estrella en ascenso. La brillantez de su imperio no residía solo en que se lucraba con el vicio, sino en que al hacerlo parecía respetable. Pero la respetabilidad es una frágil ilusión, y bajo ella, Santo traficaba en sombras más oscuras que cualquier rincón de discoteca. Su influencia se extendía a los narcóticos, al torrente sanguíneo de una América cada vez más ávida de euforia ilícita. Mientras los casinos brillaban como la corona de su imperio, los narcóticos eran sus arterias ocultas, fluyendo silenciosa, invisible y rentablemente. Santo sabía lo que pocos se atrevían a decir en voz alta. El juego podía enriquecerlo, pero los narcóticos podían volverlo intocable. Fue esta constatación la que lo elevó de jefe regional a figura de relevancia global. Cada envío, cada trato, estrechaba su red hasta que se extendió no solo por La Habana, sino por océanos, y cuanto más invisible se volvía, más poderoso se volvía. La Conferencia de La Habana de 1946 confirmó su lugar entre los reyes. Organizada por Luciano y Lansky, no fue una simple reunión, fue una coronación del submundo. En los grandes salones del Hotel Nacional, hombres que manejaban imperios sin títulos se reunieron para repartirse futuros como cirujanos, diseccionando un cuerpo. Santo no entró como un niño en busca de aprobación. Entró como un igual. Su voz era serena, su presencia serena, pero sus palabras tenían la autoridad de la inevitabilidad. Los narcóticos no serían un negocio secundario. Serían la columna vertebral del sindicato global. Y Santo se posicionó como uno de los hombres más capaces de construir y proteger esa columna vertebral. En ese momento, su ascenso ya no era una especulación, era un hecho. La ironía era aguda. Mientras La Habana deslumbraba con promesas de placer en neón, su futuro se negociaba en trastiendas llenas de humo y silencio. Los turistas brindaban con champán, sin saber que las decisiones tomadas por encima de sus cabezas se traducirían en guerras, revoluciones y asesinatos. Santo prosperó en esta dualidad. Para él, La Habana era una máscara, y el mundo estaba dispuesto a dejarse engañar. La brillantez de su imperio no residía en su existencia, sino en que convencía a millones de personas a celebrar su propia explotación. Había dominado la paradoja. Cuanto más abierto se volvía su imperio, más oculto permanecía su verdadero poder. Sin embargo, las sombras siempre se alargan. Bajo la risa habanera, la ira se gestaba. El cubano común, viendo cómo su isla se transformaba en un patio de recreo de la mafia, hervía de resentimiento. Batista se enriquecía, la mafia se volvía más audaz, pero las calles susurraban rebelión. Santo, siempre cauteloso, veía los temblores, pero los descartaba como ruido de fondo. Los imperios a menudo confunden el silencio con la obediencia, y el silencio de La Habana era engañoso. Los jugadores seguían apostando, los músicos seguían tocando, y los turistas seguían llegando. Pero en el campo se avecinaba una tormenta llamada Fidel Castro. Por ahora era un murmullo, un rumor, una molestia. Pero las tormentas suelen acallarse antes de rugir. La corona de Santo relucía, pero toda corona proyecta una sombra. A finales de la década de 1950, su control se extendía desde Tampa hasta La Habana y más allá. Tenía riqueza, aliados y reconocimiento. Sin embargo, en los momentos de tranquilidad,
Quizás mientras se contemplaba en el espejo de un casino habanero, debió sentir el peso de la corona que había anhelado toda su vida. La llevaba no con alegría, sino con vigilancia, consciente de que las coronas atraen balas con la misma facilidad que la admiración. Por cada mano que estrechaba la suya con respeto, otra mano afilaba un cuchillo en secreto. Su imperio era glorioso, pero la gloria, lo sabía, era la ilusión más peligrosa de todas. Y así se alzaba La Habana, brillante, reluciente, embriagada, como una ciudad ebria de su propia decadencia, ajena al nudo que la apretaba. Santo se sentaba en el centro, director de una sinfonía de vicios, creyéndose seguro, intocable, incluso eterno. Pero la historia es una asesina paciente. Los imperios nacidos en neón a menudo terminan en llamas, y las llamas ya titilaban en la distancia, listas para devorar todo lo que Santo había construido. El sindicato de La Habana sería recordado tanto como su triunfo, como la semilla de su ruina. Los clubes nocturnos aún vibraban, los dados seguían sonando y los turistas seguían riendo, pero bajo la brillante superficie de La Habana, el suelo ya se estaba agrietando. Fidel Castro, un abogado barbudo convertido en revolucionario, estaba reuniendo a su ejército en las montañas, y cada día su leyenda se hacía más fuerte que la música del Tropicana. Para el régimen de Batista era una molestia, una rebelión rural desestimada como una tormenta pasajera. Pero para los pobres, para los trabajadores que veían cómo sus salarios se desvanecían mientras los casinos se tragaban la isla, Castro no era una molestia, era la salvación. Santo traficante, sentado en su imperio habanero, oyó los rumores de revolución, pero no tembló. Hombres como él habían visto agotarse innumerables rebeliones. La Habana parecía eterna, sus luces de neón invencibles. Pero el neón es frágil, y las revoluciones tienen una forma de romper el cristal. A medida que la década de 1950 llegaba a su fin, la tormenta ya no podía ignorarse. Las guerrillas de Castro golpeaban con más fuerza, con mayor frecuencia, y sus victorias se amplificaban a través de las ondas de radio que Batista no podía silenciar. Cada escaramuza se convertía en mito, y el mito en miedo. El ejército de Batista, inflado por la corrupción y despojado de lealtad, flaqueaba. Los casinos de Santo, antaño templos del control, ahora parecían jaulas doradas, vulnerables a la ira que crecía más allá del resplandor de la ciudad. Pero las ruletas seguían girando, los cócteles seguían fluyendo, como si la negación pudiera detener el destino. Los turistas bailaban mientras los rebeldes en las montañas planeaban cómo desmantelar el mismo mundo que financiaban. La Habana se convirtió en una ciudad que bailaba al borde de un precipicio, ebria de su propia música, incapaz o reticente a oír cómo la tierra se desmoronaba bajo ella. En la víspera de Año Nuevo de 1958, la mascarada terminó. Batista huyó de la isla en plena noche, con su avión cargado de millones robados, dejando atrás un gobierno vacío y una ciudad a punto de ser tomada. Para Santo traficante, el colapso fue rápido y despiadado. El mismo régimen que había garantizado su imperio se desvaneció como el humo, y con él se desvaneció la protección que le permitía reinar. Las fuerzas de Castro inundaron La Habana no como huéspedes, sino como verdugos, derribando los símbolos de la corrupción. Los casinos, los burdeles, los clubes nocturnos, todos se convirtieron en trofeos de la ira de la revolución. Donde antes los letreros de neón proclamaban lujo, ahora parpadeaban en silencio monumentos abandonados a la avaricia. El imperio de Santo, construido con paciencia y precisión, se derrumbó en una sola noche de huida y furia. La corona de La Habana había desaparecido, quemada por la revolución.
reducida a cenizas. Castro no era un conquistador cualquiera. Para él, la decadencia de La Habana no era solo un problema político, sino moral. Despreciaba el control de la mafia, despreciaba la forma en que Batista había vendido la isla a criminales con trajes a medida. Santo Traficante ya no era solo un empresario para él, sino un enemigo, un símbolo de la corrupción que había desangrado a Cuba. Santo fue arrestado, encarcelado por Castro, despojado de la ilusión de invencibilidad que había conservado con tanto esmero. Para un hombre que había dedicado su vida a orquestar el poder desde las sombras, la humillación fue profunda. La revolución lo había hecho prisionero, y el imperio que una vez controló se burlaba de él desde la otra orilla. La Habana ya no cantaba su nombre, sino que lo maldecía. Sin embargo, incluso encadenado, Santo era calculador. Las revoluciones son ardientes, pero inestables, y Santo sabía que el fuego arde con fuerza antes de extinguirse. Se rumorea que negoció, sobornó y maniobró incluso dentro de las prisiones de Castro, aprovechando su riqueza y conexiones para sobrevivir. Algunos dicen que se salvó de la ejecución porque Castro lo consideraba útil. Otros afirman que compró su libertad con oro introducido de contrabando en las celdas. Sea cual sea la verdad, un hecho permanece. Santo Traficante no murió en las mazmorras de Castro. Salió vivo pero con cicatrices, despojado de La Habana, pero aún siendo un jugador en el juego. Sobrevivir siempre había sido su mayor talento, y sobrevivir sería ahora su único imperio. Pero el exilio conlleva su propio tormento. Santo regresó a Florida, no como el rey triunfante de La Habana, sino como un monarca desplazado que vagaba entre las ruinas del recuerdo. Observó cómo Castro transformaba sus casinos en escuelas y centros culturales, cómo dejaban de llegar turistas, cómo las luces de La Habana se apagaban. Para él, no fue solo una pérdida financiera, sino una muerte psicológica. Había construido un imperio con neón y humo, solo para verlo aniquilado por hombres de uniforme verde oliva, con rifles y convicción. Y sin embargo, no se desvaneció en la irrelevancia. Como un depredador herido, volvió la vista hacia nuevos campos de batalla, decidido a forjar un futuro incluso de las cenizas de las ruinas de La Habana. Ese nuevo campo de batalla, irónicamente, lo llevaría de regreso a Cuba, no como dueño de casinos, sino como un conspirador en sombras más oscuras que cualquier ruleta. Mientras Estados Unidos se tambaleaba por la pérdida de La Habana y el espectro del comunismo a solo 90 millas de la costa de Florida, hombres poderosos en Washington recurrían a figuras como Santo con desesperación. Si alguien sabía cómo desestabilizar a Castro, eran los jefes de la mafia que antaño prosperaron bajo Batista. De repente, Santo ya no era solo un gángster desplazado, era un arma potencial en la Guerra Fría. La Habana había ardido, pero sus cenizas se convirtieron en yesca para conspiraciones más peligrosas que cualquier juego de cartas. La CIA, atormentada por la rebeldía de Castro, recurrió a los mismos hombres que antaño persiguieron. Santo Traficante, con su conocimiento del submundo cubano, se convirtió en un nombre que se rumoreaba en los pasillos del poder. Los planes de asesinato se esbozaban como planos, planes tan extraños que rozaban la parodia, puros explosivos, pastillas envenenadas en bebidas, contratos redactados con hombres que antaño habían sido enemigos. Las manos de Santo, que antes contaban las ganancias de los casinos, ahora rozaban la maquinaria del asesinato gubernamental. La ironía era grotesca. Estados Unidos, una nación que juró defender la ley, se apoyaba en criminales para derrocar a un revolucionario. Y Santo, siempre pragmático,
se adentró en esta danza de la traición con la misma calma que en el apogeo de La Habana. Los complots fracasaron, todos y cada uno de ellos, dejando a Castro vivo y burlándose. Pero la sombra de esas conspiraciones se aferraba al legado de Santo como el humo. Había pasado de rey de los casinos a conspirador en los intentos de asesinato más infames de la Guerra Fría. Su imperio había desaparecido, su Habana ardía, pero él seguía en el centro de tormentas más grandes que cualquier hombre. Y aunque le habían robado la corona, su relevancia seguía vigente. Era un sobreviviente, un fantasma que se deslizaba entre gobiernos y mafiosos, un recordatorio de que el poder no se desvanece, sino que muta. La Habana había quemado su imperio, pero no lo había quemado a él. Todavía no. Para la historia, sin embargo, La Habana fue el punto de inflexión. Marcó el fin del reinado visible de Santo y el comienzo de su transformación en mito y rumor. Hasta el día de hoy, se discute sobre lo que hizo o no hizo para la CIA, sobre cuán profundamente se vio involucrado en complots que desdibujaron la línea entre el crimen organizado y el gobierno. Pero una verdad es innegable. La revolución de La Habana fue el golpe que destrozó su reino. Fue el fuego que quemó las mesas, el momento que convirtió el neón en humo. Y Santo Traficante Jr., una vez coronado rey de La Habana, solo quedó con cenizas en sus manos y la inquietante certeza de que los imperios, por glamorosos que sean, siempre están a una revolución de la ruina. La caída de La Habana no puso fin a la historia de Santo Traficante Jr. La transformó en algo aún más peligroso. Exiliado de su reino de neón, regresó a Estados Unidos cargando no solo con amargura, sino también con conocimiento. Conocimiento de las venas de Cuba, de sus redes, de sus vulnerabilidades. Para la mafia seguía siendo un jefe con influencia. Para Washington se convirtió en algo completamente distinto. Un activo. La CIA, desesperada por deshacer la revolución de Castro, recurrió no a estadistas ni a soldados, sino a criminales, creyendo que los mismos hombres que una vez se beneficiaron de la decadencia de La Habana podrían recuperarla. Y así, Santo, despojado de sus casinos, se vio repentinamente arrastrado a un juego mucho más sangriento que cualquier ruleta. Un juego donde lo que estaba en juego no eran fichas, sino naciones. Los planes de asesinato eran más extraños que la ficción. Sus detalles ahora infames, puros explosivos, malteadas envenenadas, pastillas para el botulismo introducidas de contrabando en tubos de pasta de dientes, ideas que parecían malas novelas policíacas, pero que se redactaban en oficinas gubernamentales. El nombre de Santo afloraba en estos planes, susurrado junto al mafioso de Chicago Sam Giancana y Johnny Rosselli, el intermediario con conexiones en Hollywood. La CIA lo consideró astuto. Utilizar a hombres que ya tenían motivos para despreciar a Castro, hombres que conocían La Habana como su propio reflejo. Pero bajo el absurdo de los puros explosivos se escondía algo mortalmente serio. Santo, el hombre que una vez jugó a los dados y a las cartas, ahora estaba enredado en las fantasías más sucias de la Guerra Fría estadounidense. Y para él, nunca se trató de patriotismo, sino de oportunidad. La oportunidad, sin embargo, es una espada de doble filo. Mientras la CIA lo entretenía, otros comenzaron a sospechar la profundidad de su influencia. Las fuerzas del orden de Estados Unidos seguían persiguiéndolo, observándolo viajar con facilidad entre Latinoamérica y Latinoamérica, susurrando sobre rutas de narcóticos que fluían como ríos invisibles. Para el FBI, Santo no era un conspirador patriota, sino un peligroso capo cuyo alcance se extendía demasiado lejos. Y entonces llegaron las sombras de Dallas, 22 de noviembre de 1963.
Se oyeron disparos, cayó un presidente y la nación se ahogó en el dolor. Pero entre el humo de esos disparos comenzaron a extenderse los rumores y el nombre de santo traficante estaba allí, enroscándose como una serpiente. La comisión Warren desestimó la implicación de la mafia, pero los rumores se resistieron a desaparecer. Se rumoreaba que Jack Ruby, el dueño del club nocturno que silenció a Lee Harvey Oswald con una pistola en un sótano de Dallas, tenía vínculos con Santo a través de redes de exiliados cubanos. Testimonios posteriores sugirieron que Santo había hablado de John F. Kennedy en tono ominoso, lamentando la traición del gobierno en la invasión de Bahía de Cochinos, insinuando consecuencias. Si ordenó algo, si sabía algo, la historia nunca lo demostró. Pero la historia rara vez requiere pruebas para convertir los rumores en leyenda. Y en los años posteriores a Dallas, el nombre de Santo vivió menos en los tribunales que en las teorías conspirativas, pintado como el hombre en las sombras de la mayor tragedia moderna de Estados Unidos. Sin embargo, las conspiraciones son un arma de doble filo. Otorgan poder, pero también atraen enemigos. Santo, ya bajo el escrutinio del gobierno, se vio arrastrado a investigaciones, juicios y audiencias. Fue acusado, interrogado, perseguido, pero como humo, se escapó de entre los dedos. Los testigos titubearon, las pruebas desaparecieron y los jurados dudaron. Su semblante sereno, su silencio cortés, se convirtieron en su escudo. Era el arquetipo del mafioso intocable, no porque careciera de enemigos, sino porque dominaba la invisibilidad. Aún así, cada sala del tribunal en la que entraba era un recordatorio más de que su imperio había cambiado. Ya no dominaba el escenario de neón de La Habana. Ahora navegaba por los claustrofóbicos pasillos de la paranoia, la traición y la sospecha. La reunión de Apalachín de 1957 ya había marcado el desenmascaramiento indeseado de la mafia, el día en que las fuerzas del orden se dieron cuenta de que la Cosa Nostra no era un mito, sino una red que se extendía por todos los estados. La presencia de Santo en Apalachín confirmó su papel como una de las figuras principales del sindicato. Esa única reunión derrumbó una era de secretismo, obligando a la mafia a pasar a la luz pública, algo que había evitado durante décadas. Para Santo era una prueba de su rango, pero también una maldición. Reconocimiento significaba vigilancia. Reconocimiento significaba enemigos. Y a medida que crecía la obsesión de Estados Unidos con el crimen organizado, Santo se convirtió en un nombre que no solo se susurraba en La Habana, sino que se publicaba en los periódicos, se debatía en el Congreso y se grababa en la memoria colectiva. La paranoia entonces se convirtió en su compañera constante. En cada alianza veía la traición acechando. En cada trato medía no solo las ganancias, sino también el riesgo. Los hombres que lo rodeaban ya no eran compañeros de armas, sino sospechosos al acecho, informantes potenciales que podrían intercambiar lealtad por inmunidad. Incluso dentro de sus propias redes aparecían grietas. La presión de las fuerzas del orden convertía a los soldados en testigos, y cada traición se sentía como una bala disparada a cámara lenta. La calma de Santo, su silencio, perduraba, pero debajo ardía el agotamiento de un hombre que sabía que sobrevivir ahora exigía no solo astucia, sino sospecha constante. No vivía en el esplendor de La Habana, sino en un mundo crepuscular donde cada apretón de manos podía ser el último. Y sin embargo, incluso mientras las traiciones se acumulaban, persistió. Las mismas cualidades que lo hacían peligroso, su paciencia, su invisibilidad, su negativa a presumir, también lo hacían resiliente. Mientras otros jefes caían a balazos o en prisión, Santo se adaptó.
Se retiraba cuando era necesario, resurgía cuando era útil y siempre dejaba que otros acaparasen la atención. La suya no era una historia de violencia ostentosa, sino de resistencia silenciosa. No era el hombre con la voz más fuerte de la sala. Era el hombre que los sobrevivió a todos. Y al sobrevivir, se convirtió en algo más que un gánster. Se convirtió en un mito, un acertijo susurrado tanto en tribunales como en conspiraciones. Pero los mitos tienen un precio, y el precio de Santo fue la soledad. Donde antes estaba rodeado del glamour de La Habana, ahora estaba rodeado de sospechas, de abogados, de los fantasmas de conspiraciones fallidas y presidentes asesinados. Su corona hacía tiempo que se quemaba en el fuego de la revolución, y lo que quedaba no era el imperio, sino la supervivencia. Sin embargo, la supervivencia también es una especie de victoria, y para Santo, la supervivencia fue la corona que portó cuando todas las demás le fueron arrebatadas. Aún así, la supervivencia no puede silenciar los susurros, y a medida que envejecía, los susurros se hicieron más fuertes, hasta que su nombre dejó de ser un hecho histórico para convertirse en una sombra que se extendía por los capítulos más oscuros de Estados Unidos. Para quienes lo miraban a los ojos, una pregunta persistía. ¿Sabía más de lo que jamás admitió? Guardaba secretos sobre La Habana, sobre Castro, sobre Dallas, que se llevó en silencio a la tumba. Santo traficante nunca respondió, y quizás ese fue su mayor acto de poder. En un mundo adicto a las respuestas, solo dejó silencio. Y el silencio, para Santo, fue la traición más flagrante de todas. Traición no a los demás, sino a la historia misma. A finales de la década de 1960, Santo Traficante Jr. ya no era el joven heredero de Tampa ni el rey coronado de La Habana. Se había convertido en algo más elusivo. Un fantasma que se movía por los pasillos del poder y el crimen. Un hombre cuyo nombre aparecía grabado en expedientes judiciales, susurrado en informes de inteligencia, pero rara vez mencionado en público. Su imperio destrozado en Cuba se había reconstruido en fragmentos. Rutas de narcóticos por Latinoamérica, operaciones de juego ocultas en las sombras, rumores de participación en guerras encubiertas lejos de las costas de Florida. Ya no era un gobernante de casinos de neón, sino un estratega de las sombras, inmiscuido en conflictos que la mayoría de los estadounidenses jamás verían. Su historia ya no trataba sobre el brillo de La Habana, sino sobre guerras libradas en silencio, guerras donde los soldados vestían traje y las conspiraciones portaban pasaportes. La guerra de Vietnam fue una de esas etapas, aunque no en las selvas donde los jóvenes estadounidenses se desangraban, sino en las trastiendas donde la estrategia y el secretismo se entrelazaban. El programa Fénix de la CIA, diseñado para desmantelar la infraestructura del Vietcong mediante la infiltración y el asesinato, tenía un tufo a AMPA, y los rumores sugieren que las redes de Santo proporcionaban vías logísticas para sus operaciones. Ya fuera a través del narcotráfico o de contactos de inteligencia, sus huellas, tenues pero innegables, aparecían donde la guerra y el crimen se difuminaban. Para un hombre como Santo, Vietnam no era una cuestión de ideología, sino de acceso. Toda guerra genera mercados, y en esos mercados, los narcóticos fluyen con más facilidad que la sangre. Si Washington necesitaba aliados que comprendieran la economía clandestina, Santo siempre estaba dispuesto a prestar su experiencia, a cambio de un precio. Costa Rica se convirtió en su refugio, un exilio silencioso disfrazado de paraíso. Allí, lejos del neón que una vez impuso, Santo se estableció como un terrateniente en las sombras, invirtiendo en propiedades, supervisando discretamente las operaciones
construyendo lo que algunos llamaban su segundo imperio. Pero este imperio carecía del glamour de La Habana. Era menos una corona que una máscara, una tapadera para ocultar operaciones que nunca cesaban. Vivía con una paradoja. Cuanto más se retiraba de la vista pública, más crecía su leyenda. Para los locales, era el extranjero educado con intereses comerciales. Para el FBI, era el exiliado intocable que orquestaba las rutas que canalizaban la heroína del sudeste asiático a las venas de las ciudades estadounidenses. Costa Rica le dio paz, pero la paz para Santo era solo otro campo de batalla, silencioso, engañoso, frágil. En Estados Unidos, la guerra del gobierno contra el crimen organizado se intensificó. Las leyes Rico otorgaron nuevas armas a los fiscales, y las familias criminales de todo el país cayeron bajo un ataque implacable. Santos, sin embargo, resistió. Se movía con agilidad, adaptándose, sin demorarse lo suficiente como para quedar atrapado. Su filosofía seguía siendo la misma: dejar que otros acaparen la atención, que otros hagan ruido. Prosperó en la invisibilidad, en la paciencia. Mientras figuras extravagantes como John Gotti acaparaban titulares y cámaras, Santo permaneció discreto, subestimado y, por lo tanto, inquebrantable. Era la contradicción que desconcertaba a las fuerzas del orden. El hombre demasiado importante para ignorarlo, pero demasiado escurridizo para sujetarlo. Cada juicio se convertía en un escenario donde los fiscales soñaban con su caída. Pero cada vez que caía el telón, Santo caminaba libre, tan tranquilo como siempre. Pero la libertad tuvo un precio. Las traiciones se multiplicaron. Los socios se desmoronaron bajo presión, los aliados se convirtieron en informantes, las redes se desmoronaron bajo vigilancia. Santos sobrevivió a todos, pero sobrevivir no es lo mismo que la victoria. Vivía en un mundo crepuscular donde la confianza se había extinguido, donde cada trato conllevaba el peso de la sospecha. Sobrevivir tanto tiempo en el submundo requería una paranoia tan aguda que rayaba en el arte. No confiaba plenamente en nadie, ni siquiera en sus aliados más cercanos. Cada cena, cada apretón de manos, cada conversación susurrada era una prueba. Y sin embargo, paradójicamente, esta paranoia también lo protegía. Donde otros caían bajo las balas y las traiciones, Santo resistía. Su sereno silencio era una fortaleza más fuerte que cualquier arma. Sin embargo, su salud comenzó a traicionarlo. El tiempo es el único enemigo invencible. Y a medida que los años 70 se convertían en los 80, la compostura, otrora inquebrantable, de Santo se quebró. Enfrentó juicios no solo en los tribunales, sino también en su propio cuerpo, con enfermedades que lo corroían, recordándole que ni siquiera los sobrevivientes pueden burlar a la muerte. Sin embargo, incluso entonces, su nombre pesaba. Los fiscales aún lo pronunciaban con veneno, los periodistas aún lo escribían con fascinación, y los teóricos de la conspiración aún lo pintaban como la mano oculta detrás de tragedias desde La Habana hasta Dallas. Su silencio garantizó que nunca fuera completamente expuesto, pero también garantizó que nunca fuera olvidado. En silencio, se había vuelto inmortal. La ironía era devastadora. Un hombre que construyó imperios a partir del vicio, que sobrevivió a revoluciones y rumores de asesinato, que sorteó guerras, tanto frías como calientes, terminó su vida no como un capo extravagante, sino como un exiliado envejecido que lidiaba con juicios y enfermedades. Sin embargo, incluso en su declive, Santos siguió siendo peligroso, no por lo que hizo, sino por lo que la gente creía que sabía. Los secretos tienen una vida media, y los suyos eran radiactivos.
fuera o no que tuviera la clave de los intentos de asesinato de Castro, del asesinato de Kennedy, de las conspiraciones de la C-Primus, su negativa a confesar dejó la historia en un estado de incertidumbre. Su silencio atormentó a los gobiernos tanto como a sus enemigos. Para cuando la década de 1980 alcanzó su punto álgido de guerras de cocaína y juicios a la mafia, Santo ya era una reliquia de una época anterior. Sin embargo, a diferencia de tantas reliquias, no se había derrumbado. Seguía allí, el superviviente, el hombre que se deslizó a través de décadas de tormentas. Otros habían caído. Luciano en el exilio, Lansky en desgracia, Gotti esposado. Pero Santo persistió, más viejo, más silencioso, todavía intocable. Su imperio ya no era luminoso ni glamuroso, pero su influencia perduraba, una sombra que se extendía desde Tampa hasta La Habana y Washington. Y en esa sombra cargaba con el peso de las preguntas sin respuesta de la historia. Las guerras en la oscuridad nunca se ganan, se sobrevive. Y la supervivencia, al final, fue el imperio de Santo. No derrocó naciones, no se sentó en tronos de oro, pero persistió cuando otros perecieron. Sin embargo, la resistencia conlleva soledad, y los últimos años de Santo no estuvieron marcados por la celebración, sino por el aislamiento. Vivió rodeado no de aliados, sino de recuerdos, no de lealtad, sino de sospecha. Su corona hacía tiempo que se había desvanecido en las sombras, pero en ella se encontró su única victoria. Seguía en pie, cuando todos los demás habían caído. Para un hombre nacido en la oscuridad, quizás esa fue la única guerra que valió la pena ganar. A finales de la década de 1980, Santo Traficante Jr. ya no era el hombre que una vez recorría los casinos de La Habana como un soberano. Era mayor, más frágil, con el cuerpo erosionado por la enfermedad, su imperio reducido a susurros y fragmentos. Sin embargo, incluso en declive, su nombre tenía peso. Para las fuerzas del orden, seguía siendo un objetivo. Para los periodistas, seguía siendo una fascinación. Para los teóricos de la conspiración, seguía siendo una figura acechando tras misterios sin resolver. Se había convertido menos en un hombre y más en un mito, una contradicción viviente que encarnaba tanto la supervivencia como la sospecha. Y sin embargo, bajo la leyenda, era simplemente un anciano, con la salud quebrantada, su corona robada hacía mucho tiempo por el tiempo. La tragedia de los últimos años de Santo no fue que perdiera su imperio, sino que lo había sobrevivido, obligado a vivir a la sombra de lo que una vez fue. Aún enfrentaba tribunales, aún soportaba acusaciones, aún escuchaba a los fiscales pronunciar su nombre con veneno. Pero los juicios se habían vuelto menos sobre las pruebas y más sobre el desempeño, menos sobre condenarlo y más sobre demostrar al público que el Estado no lo había olvidado. Una y otra vez, Santo salía libre. Su cortés silencio era más devastador que cualquier testimonio. Había perfeccionado el arte de la supervivencia, incluso cuando sobrevivir significaba soportar acusaciones interminables. Para los jurados, parecía casi un abuelo, modesto, una reliquia, pero bajo esa apariencia amable, yacía la misma fría determinación que lo había guiado a través de revoluciones y traiciones. Sus enemigos no podían probar su culpabilidad, pero tampoco podían borrar su sombra, y así persistió, mitad villano, mitad fantasma, atormentando la conciencia de Estados Unidos. Su reputación, sin embargo, era más grande que cualquier tribunal. Los rumores lo seguían a todas partes, que sabía del asesinato de Kennedy antes de que ocurriera, que había conspirado con la CIA para matar a Castro,
que había traficado con narcóticos a una escala que los gobiernos no podían comprender. Nada de esto se probó, todo se creyó. En esta paradoja, Santo encontró su trono definitivo, no en La Habana ni en Tampa, sino en el rumor. El rumor se convirtió en su imperio, y el silencio en su moneda de cambio. Comprendió mejor que nadie que la verdad es irrelevante cuando el mito es más poderoso, y en su silencio permitió que el mito devorara los hechos, dejando la historia sin resolver, quizás para siempre. En privado, sin embargo, no era un mito, era un hombre mayor, cuidado por su familia, envuelto en la tranquila rutina del exilio. Su esposa Josephine había sido su ancla durante mucho tiempo. Su vida doméstica era una frágil normalidad en medio del caos. A pesar de todos sus crímenes, todos sus susurros, Santo aún comía con su familia, aún desempeñaba el papel de patriarca en la mesa. La dualidad persistió hasta el final. El hombre que conspiró con agentes de la CEUM-IA también les dio las buenas noches a sus nietos. El hombre acusado de traficar heroína también paseaba tranquilamente en las cálidas noches de Tampa. Para los forasteros, esta contradicción era desesperante. Para Santo, era la vida. Sin embargo, nadie puede silenciar el paso del tiempo. El 17 de marzo de 1987, el sobreviviente de revoluciones, traiciones y conspiraciones yacía en una cama de hospital en Houston, con el cuerpo desfalleciendo tras una cirugía de corazón. El rey sin corona, finalmente, se enfrentó al único enemigo que ninguna estrategia podía burlar. La muerte no llegó con una bala, ni con una traición, ni en el caos de la revolución de La Habana, ni en la paranoia de Dallas, sino en la quietud estéril de una habitación de hospital. Para un hombre que había vivido a la sombra del poder, su muerte fue casi decepcionante. Sin titulares de disparos, sin llamas de neón, solo la quietud serena de una vida finalmente extinguida. El sobreviviente había sobrevivido a todo, menos a lo inevitable. Su funeral no tuvo pompa, ni coronas, ni gloria de neón. Fue enterrado en silencio. El hombre que una vez tuvo La Habana en la palma de su mano, ahora es solo un nombre más en una lápida. Sin embargo, su legado se negó a morir. En cada libro sobre crimen organizado, su nombre reaparece. En cada teoría conspirativa sobre Kennedy, se invoca su sombra. En cada relato sobre la influencia de la mafia en el gobierno, se recuerda su silencio. La muerte pudo reclamar su cuerpo, pero no su mito. Y así, Santo Traficante Jr. vive, no en carne y hueso, sino en la sospecha, en el rumor, en la inquietante certeza de que la historia nunca se le escapó del todo. Lo que hace trágica su historia no es solo lo que hizo, sino lo que representa. Fue el hijo de un inmigrante que heredó el crimen como corona, que convirtió las luces de neón en imperios, que sobrevivió a revoluciones, traiciones y conspiraciones. Sin embargo, a pesar de toda su astucia y resistencia, terminó como todo hombre, solo, frágil, mortal. La ironía es devastadora. Sobrevivió a revoluciones y gobiernos, pero al final no pudo sobrevivir a la lenta traición de su propio cuerpo. Los reyes caen ante las espadas, los peones ante la estrategia, pero todos los hombres caen ante el tiempo. Santo no fue la excepción, y sin embargo quizás logró la única victoria que siempre anheló: sobrevivir más allá de la tumba. Mientras la gente siga murmurando sobre Cuba, sobre Kennedy, sobre la influencia de la mafia en las venas de Estados Unidos, Santo Traficante Jr. vivirá. Su silencio lo garantiza. Al negarse a confirmar o negar, al llevarse secretos a la tumba, se aseguró la inmortalidad más oscura. La historia anhela respuestas, pero Santo solo le dio sombras. Y las sombras, al final,
Son más difíciles de matar que los hombres. Así que la historia no termina con triunfo ni con justicia, sino con ironía. Un hombre nacido en la sombra, coronado en neón, despojado por la revolución, atormentado por conspiraciones, muere en silencio, pero se niega a desaparecer. La muerte de un rey sin corona no es un final, sino una continuación. Su legado se entrelaza en cada pregunta sin respuesta, en cada sospecha que persiste como humo en los pulmones de la historia. Y mientras se suceden los créditos de su vida, una verdad permanece. Santo Traficante Junior puede que ya no esté, pero las sombras que dejó atrás aún respiran, aún susurran, aún gobiernan la imaginación de quienes se atreven a preguntar dónde termina realmente la línea entre el crimen y el poder.